Hola, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Cómo han estado? Dios los continúe bendiciendo en este hermoso día. Y bueno, bienvenidos a nuestro canal Conociendo la Verdad. Y pues les quiero dar las gracias por habernos acompañado en cada uno de nuestros, Enseñanzas. sí, de nuestras enseñanzas. Y bueno, espero que todos estemos edificándonos juntos, aprendiendo y teniendo respuestas sobre todo. Y así nuestra fe va creciendo. Una fe como la que vamos a hablar el día de hoy. Pero voy a dejar que mi esposo salude y que nos hable más del tema de hoy. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. No olviden de suscribirse a nuestro canal. Se llama Conociendo la Verdad. Y pongan la campanita de notificaciones para que les dé un mensaje de notificación cuando haya un video nuevo. Y gracias por todo eso. Y esta día quiero hablarles a ustedes. No sé si ustedes se han preguntado, o yo me he preguntado también en varias ocasiones, ¿por qué mi fe no mueve montañas? Como dice la Biblia. La Biblia dice que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, le diríamos a esa montaña, muévete y se movería. Pero mi pregunta es, ¿por qué mi fe no mueve montañas? Hoy vamos a ver por qué no mueve montañas. Cuando las oraciones no son contestadas, puede ser por varias razones, como orar con motivos egoístas, cuando oramos pidiéndole a Dios, para satisfacer nuestras necesidades, esos son motivos egoístas. Orar sin fe, no estar en la voluntad de Dios o darnos lo que le estamos pidiendo porque no está en el propósito que Dios tiene para con nosotros, o simplemente porque la respuesta llega en el tiempo de Dios y de una u otra forma y de una forma diferente a la esperada. Cuando oramos, las respuestas de Dios vienen de una forma diferente a la que nosotros esperamos. Es importante ser paciente, pedir con sinceridad y confiar en que Dios siempre escucha y desea lo mejor para nosotros, incluso cuando la respuesta no es lo que esperábamos. Ese es lo que vendría siendo la fe. Y para empezar el tema, hoy les voy a leer un versículo bíblico en el que habla de ese tema. Y se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo del 14 al 21. Y se los voy a leer. Estoy leyendo la versión Reina Valera 1960. Dice el versículo 14 del capítulo 17 de Mateo: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo los tengo que soportar? E inmediatamente dice: traedlo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viendo entonces los discípulos de Jesús, aparte dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Se preguntaban cuando ya vieron que el Señor había logrado expulsar el espíritu malo del joven. Ellos se preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos? Y dice, y Jesús les contestó, Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a este monte: pásate de aquí allá, y se pasaría, y nada será imposible.
Y recalcando el Señor en este último versículo que les voy a leer, dice, después de la conversación que tuvieron, dice, les recalca, pero este género no sale sino con ayuno y oración. Mi pregunta para ti, mi amor, ¿a qué se refiere el Señor en todo esto de este género? ¿Y de qué está hablando? Sí, dice, vamos a leerlo otra vez y está en el versículo 21. 21. Pero vamos más primero, en el 20. ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo? Le preguntan a Jesús, sus discípulos. Por su poca fe. Ahí les contestó. Y dice, porque de cierto les digo que si fuera tu fe como un grano de mostaza, que ya también las mismas escrituras nos dicen en otro lugar del Evangelio que el grano de mostaza es de los granos más pequeños. O sea, quiere decir, si tuvieras fe tan poquita, dirías a este monte, pásate de aquí para allá, y se pasaría. O sea que sucedería y nada sería imposible, nada le sería imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Y como preguntaste bien tú, ¿a qué se refiere con género? Este género no sale sino con ayuno y oración. La incredulidad. La incredulidad es este género que es necesario, la incredulidad, atacarla con una vida devocional, una vida de oración y una vida de ayuno, como aquí lo dice. Pero vamos a ver qué es género. Buscando en el diccionario, es una construcción social y cultural que se refiere a un comportamiento o una actitud o un atributos apropiados a las personas. Entonces, este género, cuando está diciendo el Señor que es la incredulidad, se está refiriendo a un comportamiento o una actitud que tenemos. En resumen, no hemos creído, no creemos. No creían los apóstoles, los discípulos de Jesucristo, que era capaz el nombre de Jesús de echar fuera cualquier demonio. Y si vamos antes, ¿por qué estos discípulos no pudieron sacar el demonio? El Señor Jesucristo no se encontraba con ellos al principio porque antes de este suceso está los versículos que nos hablan que Jesucristo se encontraba en el monte de la transfiguración, en el monte donde se transfiguró. Entonces, solamente lo acompañaban Juan, Jacobo y Pedro. El resto de los discípulos se encontraban abajo del monte, que es donde sucedió que llegó este hombre, padre de este chico endemoniado, y él, con su fe, él tenía fe, se acerca a los discípulos, tenía fe que los discípulos de Jesucristo, aunque el maestro, que Jesús no estuviera ahí, podían sacarlo, el demonio, pudieran hacer algo por el muchacho. Pero ¿qué pasa? Que los discípulos, sin Jesucristo, no se sintieron fuertes, no tenían la fe. Ahí se reveló la falta de fe que tenían hacia todo lo que habían aprendido, todo lo que habían visto y aprendido del Señor Jesucristo. Por eso el Señor les dice, en el 17, dice, respondiendo a Jesús a los discípulos, oh generación incrédula. Aquí está este género de incredulidad y perversa. Le llama perverso el Señor a alguien que no ha creído en su poder. Dice, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes?
¿Hasta cuándo los he de soportar? Porque efectivamente el Señor Jesucristo en ese momento estaba ausente de esa situación, como les repetí, estaba en el monte, estaba sucediendo la transfiguración de la que habla anteriormente el capítulo 17, y pues fueron probados los discípulos que se quedaron ahí solos sin el Señor Jesucristo y que creen, reprobaron. Ahora bien, el género de la incredulidad. ¿Qué es la incredulidad? La incredulidad no es otra cosa que no creer en Dios ni en su poder, que no creer en Dios ni en sus promesas, que no creer en Dios ni en su palabra, no creer en el poder que el Señor puede ejercer a través de sus discípulos, a través de nosotros. Entonces, ¿qué les recomienda? Dice que este género de incredulidad, como el que tienen a ustedes, como el que hoy han presentado ante esta situación, solo sale, dice, no sale sino con ayuno y oración. Les faltaba más oración, les faltaba más ayuno, les faltaba más devoción, les faltaba más creer. Sí, efectivamente. Entonces, mira, lo que me estás diciendo es que un espíritu les faltaba fe. La interpretación más extendida es que Jesús no se refería a una clase de demonios o de espíritus malos, sino a la falta de fe que afectaba a sus discípulos. Su poca fe les impedía tener autoridad necesaria para expulsar a los malos espíritus, y la oración y el ayuno eran medios para cultivar la fe. En la Biblia tenemos un pasaje en el libro de los Hechos, para ser más específico, Hechos 19, capítulo 19, versículo 15, donde había unos hijos de un sacerdote, 7 hijos que eran de hijos de sacerdotes, y dice la palabra que iban por los pueblos, las aldeas, intentando expulsar demonios o queriendo liberar a la gente, orando por la gente. Pero fue tanta su incredulidad que los demonios no les creyeron, no les creían, y dice que los corretearon, los despojaron de sus ropas y lo hicieron huir desnudos. Saltaron sobre ellos porque no tenían autoridad espiritual. Su testimonio no era perfecto delante de Dios, y los demonios sabían. E inclusive le dicen, conocemos a Jesús y a Pablo, pero hablando los demonios, dicen, conocemos a Jesús y a Pablo, pero ustedes no los conocemos. Lo que quiero decir es que es muy importante nuestro testimonio, tiene que ser perfecto para poder mover montañas, para poder decirle a la montaña, échate para acá o échate para acá. Y te obedezca. Es un nivel de fe, de obediencia a la palabra, a Dios y a su palabra, de fe, oración, como dice, ahí nos dice cómo contrarrestar esa incredulidad con ayuno y fe. Y oración. No, ayuno y oración. Entonces es muy delicado imponer manos, orar por alguien, y si tú no ves que tu oración tiene resultado, puede ser que sea algo que te está faltando a ti, que nos está faltando a nosotros. ¿Algo más? Sí, es muy importante entender de qué está hablando aquí la palabra, porque he escuchado varias enseñanzas acerca de que se refería cuando dice en el versículo 21, dice, pero este género, Jesucristo explicándole a los discípulos, no sale sino con oración y ayuno. Y algunos han interpretado que se está refiriendo el Señor a demonios.
que estos demonios o esta enfermedad o cualquier situación que estén pasando de dolor o de angustia, dice, no sale sino con oración y con ayuno. Y esto no puede ser correcto porque todos los demonios, dice su palabra, que Jesucristo tiene autoridad sobre todos los demonios, sobre cualquier situación, que si tuvieran fe como un grano de mostaza le diríamos a esa montaña, muévete y se moverá. ¿Cuánto más a cualquier demonio? Entonces, eso quita esa respuesta, refuta esa respuesta de que significa que este tipo de demonios solo sale con ayuno y oración. Eso no es posible, porque todos los demonios salen con la autoridad de Cristo, con una fe bien puesta. Y otra cosa, ahorita que hablabas de que los hijos de este sacerdote no tenían fe, no tenían la autoridad, porque no habían creído, solamente eran charlatanes que querían que les aplaudieran porque decían que sacaban demonios, según ellos, o que por su palabra se iban los demonios, pero por su palabra de ellos, no por la palabra de Jesús, no en el nombre de Jesús, no por la autoridad de Jesucristo. Entonces, ¿qué es la autoridad? ¿Por qué los demonios? ¿Por qué las situaciones? ¿Por qué las tempestades se calman cuando hay una fe verdadera? ¿Por qué la autoridad, mis amados, es una vestidura? La autoridad es tu vestidura y los demonios la reconocen cuando te ven, porque estás vestido de ello, porque de esa vestidura que se llama autoridad, porque eres una persona de fe, de ayuno y de una relación verdadera con Dios, con el Señor Jesucristo. Sí, efectivamente, los hijos de este sacerdote carecían de la fe y del poder necesario para imponerse a los demonios, a diferencia de los apóstoles a quienes Jesús había dado autoridad. Las consecuencias de la arrogancia y la falta de respeto es intentar usar el nombre de Jesús sin ser creyente y sin tener autoridad divina adecuada para sin tener la autoridad, dice, intentar usar el nombre de Jesús sin ser creyente y sin tener la autoridad divina adecuada puede llevar a la humillación y al fracaso, como en el caso que les leí de estos hijos de ese sacerdote. Pero mi pregunta, tengo otra pregunta. ¿Quién tiene la autoridad para echar demonios? Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para echar fuera todos los demonios, para sanar enfermedades, y los envió a anunciar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Ser un discípulo de Jesús implica ser un aprendiz para toda la vida, lo que requiere una fe profunda, un arrepentimiento sincero, un amor incondicional por Dios y por los demás, y la renuncia a la voluntad propia para seguir las enseñanzas de Jesús. Se manifiesta en la obediencia a su palabra, la oración constante, la conexión con otros creyentes y la voluntad de compartir el Evangelio de Dios. Así es, entonces no hay más que creer. Si ya hemos creído en el Señor Jesucristo, sigamos aferrados, no nos distraigamos como han sido el consejo que el Señor nos da, porque puede haber ceguera espiritual, puede haber desobediencia, podemos estar siendo desobedientes, puede haber apatía espiritual, puede haber, ¿cómo se llama? La flojera espiritual también. Entonces, pues es seguir
haciendo lo que sabemos, congregándonos, lectura de su palabra, oración, Ayuno y oración. oración y ayuno, y es el mismo, el consejo que nos da el mismo Señor Jesucristo, que el género de incredulidad sale con oración y con ayuno, y el que ora y ayuno es aquel que ha creído. Entonces, pues sigamos así, ¿verdad? Sí, Bueno, mis amados, yo creo que quedó claro este tema, esta enseñanza. esta enseñanza. Y bueno, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, escríbanos al canal Conociendo la Verdad, aquí abajito, y pues estén siguiéndonos si es que les gusta, si es que también tienen hambre y sed de aprender más. ¿Y cómo está tu fe? ¿Cómo están moviendo? ¿Cómo estás moviéndote en oración? ¿Estás ayunando? ¿Estás buscando del Señor? Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por tu consejo. Que la incredulidad, Señor, no nos lleva a nada más que a seguir padeciendo con estas crisis emocionales o estas pruebas, Padre. Y gracias por tu consejo, porque tú nos dices que estemos en oración, que apliquemos el ayuno, Señor, que no nos distraigamos, que sigamos aferrados y agarrados a ti, Padre, y que sigamos corriendo esta carrera con paciencia, la carrera de la fe. Padre, dale fe a aquel que no tiene. Dale fe, ayúdalo en su incredulidad. Ayuda, Señor, porque todos queremos verte. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, Amén. muchas gracias. Y espero que nos sigan acompañando en más Conociendo la Verdad. Hasta pronto. Adiós.